Bien, vamos a continuar. Y vamos a continuar entonces con el ejemplo. Si ustedes van a teclear, por ejemplo, la tecla A, ustedes teclean A, quedamos con que en el interior de la computadora, esta A en realidad se está componiendo de, por ejemplo, una cadenita de 8 bits. Acá tenemos 8 bits. ¿Y a qué es equivalente 8 bits? A un byte. ¿A qué es equivalente decir un byte? A decir un carácter. ¿Y qué es un carácter? Puede ser una letra, puede ser un número, puede ser cualquier símbolo. Todo lo que tengan en el teclado es parte del código ASCII. Bien, quiere decir entonces que cualquier carácter que tecleen, letra, número o símbolo, o audio que escuchen, o multimedia que ya sea video, vean y escuchen, en realidad está compuesta por una cadenita de 8 bits. Ahora bien, si yo tengo entonces con que este carácter A se almacena en la memoria RAM, acá tenemos nuestra memoria RAM, y aquí se va a almacenar, por ejemplo, estos 8 bits, acá los vamos a tener, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos 8 bits o un byte almacenados en la memoria RAM. Bueno, vamos a ver entonces por qué es que ustedes cuando definen en un programa algún tipo de dato, tienen que elegir el adecuado. Ustedes saben que si pedimos el nombre de una persona, pues simplemente estamos esperando caracteres alfabéticos. Cuando dicen quiero que me introduzcas un dato numérico, entonces ¿por qué no acepta letras y por qué no acepta con dígitos decimales? Si están esperando un número con decimal, ¿por qué no acepta letras y por qué no acepta números enteros y no acepta fechas? Y así por el estilo. Bueno, tenemos entonces con que esta cadenita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta cadena de 8 bits, ¿cómo los trabaja la computadora en su interior? Bien, tenemos con que este se refiere al código binario. Hay varios códigos, hay muchos códigos, pero hablando del código binario, está compuesto de bi, 2 dígitos, el 1 o el 0. Y puesto que un byte equivale a 8 bits, tengo que saber cómo se representan en la memoria. Recuerden que aquí el código binario está trabajado de manera posicional, y la posición más a la derecha equivale al bit más extremo a la derecha. Esa es la posición 2 a la 0. Hacia la izquierda, la siguiente posición es 2 a la 1, siguiente posición 2 a la 2, siguiente posición 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Ahora bien, ¿qué valores posibles tenemos en la primera posición derecha hacia la izquierda? 2 a la 0. 2 a la 0 siempre es la unidad. Cualquier base elevado a la potencia 0 siempre me da la unidad. Ahora, 2 a la 1 a la izquierda, siguiente posición. ¿Qué valores posibles podemos tener en esta posición? 2 a la 1, es decir, 2 por 1. Dale, 2. Siguiente posición a la izquierda, 2 a la 2. ¿Qué significa? 2 por 2. O sea, aquí puede haber máximo un valor de 4. 2 a la 3, 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí puede haber máximo un 8. 2 a la 4, 2 por 2 por 2 por 2. Aquí máximo puede haber un 16. 2 a la 5, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Aquí máximo puede haber un 32. 2 a la 6, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 64. Y aquí en la última posición a la izquierda, 2 a la 7. 2 por 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 2. 7. Máximo 128. Quiere decir que estos son los valores posibles en cada posición en base al código binario. Y si todos los bits, ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si todos los bits estuvieran activos, o sea, con 1, entonces, ¿cuál es el valor máximo que pudiéramos tener aquí? Bueno, si todos estuvieran activos, tendríamos que hacer una sumatoria, ¿no? El 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128. Si nos damos cuenta, aquí tenemos
si no me fallan las matemáticas, 255 más un valor nulo que siempre tenemos cuando hablamos de programación. En total tenemos 256 caracteres que son los que componen al código ASCII. ¿Por qué tenemos? Perdón, no se está viendo. Voy a bajar un poquito. Ahí. Voy a repetir aquí, puesto que no se vio, perdón, vamos a comentar. Si tuviéramos todos los bits activos, ¿cuál es el valor máximo que tendríamos aquí? Bueno, como se encuentran todos en activo, tendría yo que hacer una sumatoria de las posiciones. Ejemplo, aquí equivaldría el 1, más un 2, más el 4, más 8, más 16, más 32, más 64, más 128. Si sumo todas estas cantidades, me va a dar un total de 255. Quiere decir que el valor máximo tendría yo 255 más 1 que se llama nulo, que lo usamos en programación, tendríamos 256 caracteres. Y estos son el total de caracteres, recuerden, que tiene el código ASCII. Quiere decir entonces, por ejemplo, que aquí entra lo que se llama tipo de dato. De acuerdo al tipo de dato es la longitud en memoria que yo voy a reservar para cada uno de mis variables. Bien, voy a hacer un borrado y lo vamos a comentar. Bienvenidos, vamos a continuar entonces con el tema de tipos de dato y sus rangos. Tipos de dato y sus rangos. Continuación del tema de bits y bytes. Bien, tenemos entonces con que ustedes cuando han programado o bien van a programar, en algún momento dado van a, por ejemplo, pedir al usuario, a su cliente o al usuario de su programa, su nombre, por ejemplo, la edad, van a pedir quizá la estatura y alguna información adicional, por ejemplo, la dirección, la ciudad y así por el estilo, diferentes tipos de información. Cuando ustedes piden, por ejemplo, el nombre de una persona, lógicamente están esperando caracteres alfabéticos. Cuando piden la edad de una persona, lógicamente están esperando un número a continuación, por lo tanto, datos de tipo numérico. Ejemplo, sin decimal, hablando de una edad. Nadie dice tengo 17.3 años, todo el mundo hablamos de enteros. Cuando hablamos de una estatura, por ejemplo 1.60, en fin, si nos damos cuenta, ahí sí, hablamos de números con punto decimal. Y cuando hablamos de una dirección, aquí hablamos, por ejemplo, de caracteres alfabéticos, caracteres numéricos, por ejemplo, calle 5, entre avenida 4 y 3, casa número, fulano de tal, entonces letras, números y algunos símbolos, de tal manera que esto es alfanumérico, ciudad, caracteres alfabéticos y así por el estilo. Entra en juego entonces lo que se llama tipos de dato. Bien, ustedes conocen que los más comunes, por ejemplo, el tipo de dato es entero. En algún lenguaje de programación utilizamos, por ejemplo, el tipo de dato int, que es un entero. Ahora, ¿cuántos bytes necesita para poder almacenarse un entero en la memoria? Bueno, la regla nos dice que se necesitan 4 bytes. Hablando, por ejemplo, de un char, bueno, requiere de 1 byte. Hablando, por ejemplo, de un float, entonces requerimos, por ejemplo, 4 bytes y así por el estilo. Ahora bien, hay muchos tipos de datos. Ustedes conocen los enteros, los char, los flotantes, existen los string, existen los de tipo doble, existen, por ejemplo, los de tipo llamados short, en algún lenguaje de programación. En otros lenguajes de programación difieren los nombres, sin embargo, el tipo se refiere a algo muy similar. Lo que nos interesa en este momento es poder determinar cuál es el rango y por qué es que nos limitan a cierta cantidad al elegir el tipo de dato adecuado. Bien, por ejemplo, vamos a hablar del char.
En algún lenguaje de programación, ustedes dicen que, por ejemplo, vamos a poner char y, por ejemplo, la variable llamada a. La variable a es de tipo char y en cierta parte de su código, ustedes dicen que a se le asigna, por ejemplo, la letra z. En su programa, a su variable de tipo carácter le asignan, por ejemplo, el carácter z. Bueno, ¿qué es lo que sucede en la memoria de la computadora? Me voy hacia acá, espero si se vea, si se ve. Bien, recuerden que esto trabaja con su memoria RAM. Dice la regla que a un char se le reserva un byte. Quiere decir entonces que cuando ustedes crean y definen una variable o declaran una variable llamada a de tipo char, lo que sucede es lo siguiente. En la memoria RAM se hace un reservado de un byte, o sea, un cuadrito. Se reserva un byte. Ese byte reservado recibe un nombre, en este caso es una A. Este es el nombre para este espacio reservado. Pero en su programa, durante el transcurso de este, por ejemplo, le asignan una Z, el carácter Z a la variable llamada A. Quiere decir que aquí se almacenaría una Z, pero la Z no se almacena tal cual en ASCII. Recuerden que la computadora trabaja en binario. Quiere decir que aquí se van a almacenar una cadenita de 8 bits que representan a esta Z. Bien, entonces, para trabajar con un char se reserva un byte y en donde en el interior se almacena la información en tipo código binario. Vamos a complementar con esta tabla. Tenemos algunos de los diferentes tipos de datos. Tenemos los bytes con los cuales estos se almacenan. Y bueno, no puse todos, pero puse algunos de los rangos de valores posibles para cada tipo de dato, por lo menos los más elementales. Miren, por ejemplo, tenemos con que para almacenar un char se requiere un byte y el rango de valores va desde 0 hasta 255. Si tenemos un tipo de dato byte, entonces se reserva un byte y hasta 255 también. Y un entero corto que va a requerir de 2 bytes y su rango de valores va desde menos 32.768 hasta positivos 32.767. Y así por el estilo. Para un entero, 4 bytes, para un flotante, 4 bytes, para un flotante doble, 8 bytes. Bien, vamos a poner, por ejemplo, ¿por qué tenemos este rango de valores posibles? Ejemplo, vamos a poner que A es igual al carácter Z. Este ejemplo ya lo habíamos comentado. Recuerden que, en primer lugar, en su memoria RAM, cuando declaran a una variable, se reserva un espacio. Este A, ejemplo, lo declaramos de tipo char. A la declaramos de tipo char, entonces se requiere un byte, o sea, un cuadrito. Se le asigna un nombre a ese espacio y en binario se almacena el equivalente a la Z. Bien, ¿por qué aquí nos dice que máximo puede valer hasta 255? Al decir que está compuesto un char de un byte, equivale a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que este carácter o byte A está compuesto realmente por 8 bits. Y quedamos con que este es posicional de la derecha a la izquierda. Acá tenemos posición 2 a la 0, la que sigue a la izquierda 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. ¿Y cuáles son los posibles valores por cada posición? 2 a la 0 siempre va a ser la unidad. Acá tenemos máximo posible un 1. 2 a la 1, 2 por 1 equivale que aquí habría un 2. 2 a la 2, 2 por 2, 4. 2 a la 3, 2 por 2 por 2, 8. Y así en adelante. Aquí habría un 16. Aquí habría un 32 máximo. 64 y máximo 128 en la última posición. Si todos los bits estuvieran activos, como es el caso de este ejemplo, entonces tendríamos que sumar 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 y me da 255. Quiere decir entonces que el valor máximo para un char es 255. Por eso es que nos vamos a encontrar en ese rango.
Si ustedes se dan cuenta, ¿qué valor máximo puedo almacenar en este espacio? Hablando de un char, hasta 255, es decir, cualquier carácter del código ASCII. Bueno, vamos a ejemplificar con, por ejemplo, un entero corto, un short. Vamos a borrar aquí. Bien, borramos aquí en el caso del char y ejemplificamos con que una variable de tipo short, o sea, un entero corto, la declaramos con el nombre de, por ejemplo, B, y en su momento en el programa a B le guardan, por ejemplo, un 20. Bien, ¿qué sucede entonces? Como es un entero corto, se reservan 2 bytes, o sea, 2 cuadritos, 1 y 2, 2 bytes, se le asigna el nombre de B a ese espacio, y en el interior en su momento guardamos un 20. Pero recuerden que el 20 no es en decimal en nuestro lenguaje, sino que se reserva en binario. Entonces aquí se reserva en binario ese 20. Bueno, ¿cómo lo representamos? Tenemos con que hablamos de que son 2 bytes, o sea, una cadenita de ¿cuántos bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es un byte. ¿Equivale a 2? No, ¿verdad? Hay que completarle otros 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 bits equivalen a 2 bytes. Y comentando las posiciones de igual manera. Posición más a la derecha, 2 a la 0. A la izquierda, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 1, 2, 3, 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9, 2 a la 10, 2 a la 11, 2 a la 12, 2 a la 13, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 a la 14, 2 a la 15. 2 a la 15 y 2 a la 0 son 16 posiciones. Bueno, entonces tenemos 16 bits, tenemos las posiciones y cuántos valores máximos habría en cada posición si todos tuvieran un 1, si todos estuvieran en activo. 2 a la 0 habría la unidad, 2 a la 1, aquí habría un 2, 2 a la 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, voy con este, 2048, 4096, 8192, 16384 y 32768. Bien, si se dan cuenta, estamos continuando en código binario y posicional. Aquí habrían 1, aquí habrían 2, 4, 8, 16, 32, 64, siempre dobles hasta la última posición que tendría un 32.768. Quiere decir que cuando ustedes declaran, por ejemplo, un entero corto, ya sea int en algunos lenguajes o en este caso como un short, dice la regla que son 2 bytes. Y nos dice en los manuales, en los libros, en todo lugar, que este es el rango de valores para un entero corto. ¿De dónde sale este número? Puesto que ya vimos que se requieren 2 bytes, o sea, 16 bits, y si todos estuvieran activos, si yo hago la sumatoria, aquí tenemos el por qué. Tenemos con que este es el valor máximo para esta posición, 32.768. Ahí está, 32.768 negativos. Y tenemos del lado positivo 32.767. Ahora, si ustedes se dan cuenta, para un entero, si son 4 bytes, bueno, entonces en el manual ustedes se dan cuenta que tiene un valor máximo. ¿De dónde sale ese valor máximo? De que se reservan 1, 2, 3, 4 bytes. O sea, ¿cuántos bits? 8 por 4, 32. Imagínense. 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así me sigo, hasta 32 bits.
Si ustedes suman todos estos bits activos, les va a salir el rango correspondiente a los enteros. Y si tenemos, por ejemplo, un doble, ¿cuántos bits se requieren? Son 8, ¿sale? 8 por 8, 64 bits, y sacan la sumatoria y de ahí sacan lo que es el rango máximo para cada uno de los tipos de datos. ¿A qué se refieren los tipos de datos? A clasificar mis datos precisamente en las celdas correspondientes, de tal manera que sus programas, sus aplicaciones, eviten los errores en cuanto a contestación. Si espero un entero, no me van a contestar una letra. Si espero una letra o una cadena de letras, no voy a esperar números, evito errores. Y a la vez, el reservar espacio en la memoria me sirve precisamente para no saturar la misma y que no haya desperdicio de espacio para poder almacenar después más variables o quizá hasta abrir diferente cantidad de aplicaciones. Bien, a grosso modo, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta siempre, cada vez que generemos la declaración de nuestras variables y lo que son los tipos de datos.